Queridos hermanos, un gusto poder verles nuevamente, continuar con este estudio, un libro que nos ha dejado muchas enseñanzas. Le invito ya sin más a ir al libro de Jonás en el capítulo 2. Habíamos dicho, habíamos señalado dos palabras sumamente importantes. La palabra oración y la palabra arrepentimiento. Esas son las dos palabras que fluyen del capítulo 2. Vemos nosotros la sincera oración de Jonás, la desesperada oración de Jonás, en medio, dentro del vientre del gran pez. Sus decisiones le han puesto en ese lugar. Su rebeldía, su terquedad, su falta de disposición para obedecer a Dios. Allí se encuentra este hombre. Y fíjese muy bien que como estamos uniendo estas dos palabras y vimos la primera clase del capítulo 2, el propósito, la importancia, el poder de la oración, hoy día vamos a estar hablando acerca de la importancia del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento, porque una oración sin arrepentimiento realmente no es sincera conversión. Si no oramos y no confesamos, no vamos a cambiar, no vamos a arrepentirnos. Si Jonás hubiese orado, pero no hubiese decidido en su corazón cambiar, lo más probable es que todavía estaría en el vientre del gran pez. Pero lo que provocó el cambio, lo que provocó que Dios fuese a rescatarlo y reaccionara y diera la orden al pez, que lo llevara a la orilla de la playa y lo vomitara, fue el profundo arrepentimiento de Jonás. Y la pregunta que quiero hacerme hoy día, mi hermanito, que quiero invitarte a reflexionar, es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es realmente el arrepentimiento? Y me gustaría, si podemos compartir un texto bíblico en el libro de Mateo, muy cerquita allí de Jonás, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, y mira lo que la palabra de Dios nos va a decir. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Mire lo que la palabra del Señor nos va a decir. Estamos en la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Y dice allí Mateo 21, 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta de Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Nota muy bien, 2 jóvenes, 2 hijos que recibieron exactamente el mismo desafío. Ve a trabajar en mi viña. Ve a trabajar. Uno fue terco. Uno dijo no. El otro dijo sí. Quiero que pienses un poco con cuál te estás identificando en este momento. Yo ya sé cuál soy el hijo rebelde. Yo ya sé cuál soy el hijo rebelde, el que dijo no. Pero fíjese bien, que aquí aprendemos esta definición, porque ¿qué pasó en la mente del joven? Porque mira la transición, versículo 29, no quiero, pero después
Arrepentido fue. Algo pasó en la mente de este joven. ¿Qué fue lo que cambió? Al final, ¿qué pasó en la mente del otro? El otro dijo, voy, y no fue. Pero este dijo, no voy, y al final recapacitó, no cumplió lo que dijo, al final él decidió otra cosa. Y esta es la primera gran verdad que tú tienes que entender en cuanto al arrepentimiento, porque el arrepentimiento no tiene nada que ver con palabras, el arrepentimiento no tiene nada que ver con intenciones. El primero tenía la intención, el primero o el que dijo que sí tenía la intención de ir. Sí, Señor, voy. Sí, lo dijo, lo confesó, tenía la intención de ir, pero lo que mostró realmente su obediencia fue que no fue o que sí fue. Son tus decisiones, son lo que tú eliges, lo que tú decides. El arrepentimiento no tiene nada que ver con intenciones. Si no, diríamos que el hijo que quería ir era el que estaba en lo correcto. No, el arrepentimiento tiene que ver con decisiones. Mucha gente tiene lindos deseos de hacer las cosas, pero al final no hace nada. Y no podemos decir que están camino al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no se define por sanas o buenas intenciones, por sanos y buenos deseos, pero sí se define por lo que tú decides, por tu obediencia. Si tú te fijas, la pregunta importante, ¿cuándo el hijo demostró que estaba arrepentido? Dice allí tan cortito, versículo 29, pero después arrepentido, fue. Nada más que eso. Arrepentido, fue. Mire, 3 pasos. No quiso ir. No quiso ir. Se arrepintió. Cambió de decisión. 3 cosas fundamentales que debemos entender cuando pensamos, miremos a Jonás. ¿Qué está haciendo Jonás? Jonás no quiere ir. Jonás no quiere ir a Nínive. Jonás no quiere predicar la palabra. Jonás quiere ponerse lejos de Dios. Pero algo pasó al medio, arrepentimiento. Y después vamos a ver a Jonás en el capítulo 3 predicando en Nínive. Algo pasó en él. Recapacitó. Ahora, como el hijo, Jonás, como el hijo que se arrepintió, recapacitó y fue a hacer lo que su padre le había dicho. Si tú te fijas muy bien, nuestros deseos, nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón, no define la clase de personas que somos. ¿Por qué? Porque si tus decisiones, si tu obediencia, si tus acciones dicen lo contrario a tus deseos, entonces hay una contraposición, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Note muy bien que en esta historia donde Jonás recapacitó, vemos, y quiero reiterar la idea de la profunda caída, de la profunda vorágine, es un camino descendente. Si tú te fijas muy bien, para poder entender el punto de Jonás, Jonás recibió una orden. Él estaba en Gadefer, de Gadefer se fue a Jope, descendió a Jope, de Jope descendió al barco, del barco descendió al interior del interior del barco descendió al mar, del mar descendió al fondo del mar y del fondo del mar descendió al vientre del gran pez. Allí tuvo que llegar para recapacitar, para comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva y en ese punto recién Jonás dice, tenía razón Dios, tengo que cumplir. Allí recién Jonás se da cuenta, tengo que ir a predicar, tengo que ir. Allí cuando Jonás se encuentra en medio de las algas, en medio de jugos gástricos, en medio de comida mal digerida en el vientre del gran pez, allí humillado, allí a la deriva, allí casi asfixiándose por la respiración, por lo estrecho del lugar, no era un lugar muy agradable, parece. Allí Jonás entiende. Allí Jonás recapacita. Allí Jonás se da cuenta de lo que ha hecho y clama
y clama a Dios, arrepentido. Jonás estaba allí a la deriva, en el mar, esperando la muerte, sin ninguna ayuda aparente. Y Dios, como lo vimos en el capítulo 1, prepara un gran pez para que Jonás pueda ser tragado. Y ese mismo instrumento, el mismo pez que podría ser un instrumento de castigo, de condenación, se vuelve un instrumento de salvación, porque dentro del vientre del gran pez, Jonás recapacita, se arrepiente. Recuerda de que Dios no le había dicho a Jonás que lo iba a enviar a la orilla. Recuerda que el propósito del pez no lo conocemos hasta el final del capítulo 2. ¿Qué pensaría Jonás cuando ve el vientre del gran pez? Aquí terminé, en lo último de la tierra, comido por un pez, destruido o digerido por los jugos gástricos. Nunca Dios le dijo que lo iba a rescatar, para que tú entiendas bien lo que está pasando. Pero dentro del vientre del gran pez, Jonás recapacitó y se arrepintió, y eso hizo que Dios lo llevara a la orilla. Eso hizo. Pero Dios no mandó el pez para salvarlo. No vemos esa intención todavía. Aunque Dios es soberano, yo sé que Él conocía la reacción de Jonás, Él conoce nuestras decisiones. A mí me encanta mirar este libro, ¿sabe por qué? Porque yo veo como que Jonás caminando por una línea, Jonás yendo por allá, Jonás yendo por acá, y Dios por encima mirando todo lo que hace. Y Dios diciendo, yo sé todo lo que vas a decidir, yo sé todo lo que te vas a caer, yo sé todo hasta dónde vas a descender, pero sé que vas a regresar a mí. Sé que vas a hacer igual lo que yo quiero. Y veo al Dios soberano que está gobernando, al Dios soberano que aún en medio de nuestras decisiones, en medio de la terquedad del profeta, en medio de la pecaminosidad del profeta, ahí está Dios obrando, haciendo su propósito, haciendo su voluntad, obrando salvación. Ya ha salvado a los marineros, ahora está tratando con su profeta. Allí está, tratando con su profeta. Vamos a capítulo 2. Mira las palabras que describen el proceso que está viviendo Jonás. Mira las palabras tan vívidas. Palabras, digo yo, tan fuertes, tan decidoras en cuanto al proceso que está pasando. Dice allí, versículo 2, invoqué en mi angustia. Desde el seno del Seol clamé. También dice versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. ¿Cómo se siente Jonás? Jonás se siente en angustia. ¿Cómo se siente Jonás? Jonás se siente echado, destituido, apartado, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Se siente golpeado. Se siente abatido por las ondas de Dios. Se siente despreciado, desechado soy delante de tus ojos. Se siente abatido. Dice también ahí el 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Allí se siente Jonás al borde del precipicio, a punto de caer a un pozo sin fondo. Se enredó el alga en mi cabeza, descendí. Así se va sintiendo Jonás, cada vez cayendo más, cada vez un paso más abajo, una decisión mala tras otra decisión mala, un momento malo tras otro momento malo. ¿Te has sentido así, hermanito? Siendo honesto, ¿se ha sentido usted así en algún momento? Tan desesperado, tan angustiado, tan agobiado, al borde del abismo, descendía los cimientos de los montes, dice, al borde del sepulcro, al borde de caer. Fíjese, ¿te has sentido de esa manera? Yo me he sentido muchas veces de esa manera. Muchas veces cuando miro al cielo y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Nos turbamos, nos nublamos
queremos respuesta, muchas veces fallamos, pecamos y estamos allí pidiendo y buscando el perdón de Dios, buscando la reconciliación de Dios y todo parece que cada día va más bajo y más bajo. Jonás se da cuenta de su situación. Es aquí donde aprende la lección. Recuerde que la palabra arrepentimiento tiene que ver con eso. La palabra arrepentimiento tiene que ver con comenzar a ver las cosas como Dios quiere que la miremos. Cuando tú comienzas a ver el pecado como Dios lo ve, cuando tú comienzas a apreciar el pecado, entonces viene el cambio de mente que te va a llevar a un cambio de vida. Pero para poder cambiar, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta de la situación, recapacitar. Mira lo que pasó en versículo 7, cómo se sentía Jonás. Me echaste, descendí, estoy al borde del abismo. Pero dice versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. En el último segundo, cuando quedaba el último segundo en el reloj, cuando ya no quedaba más esperanza, cuando ya pensaba, está todo perdido, me rendí, hasta aquí llegó todo, cuando iba a lanzar la toalla. En ese momento, Jonás recapacitó. ¿Qué sucedió? Me imagino qué tiene que haber pasado. ¿Sabe qué, de qué me acuerdo? Me acuerdo del joven, el hijo pródigo. Me acuerdo exactamente del hijo pródigo. Ahí en Lucas 15, 17, volviendo en sí, dice el texto bíblico. Volviendo en sí. Como miramos en Mateo 21, arrepentido fue. ¿Te ha pasado eso? Y de repente llega la luz. ¡Oh! Pero mira lo que estaba haciendo, hacia dónde iba. Al borde del abismo se da cuenta Jonás. Y me acordé de Dios. Y me acordé de mi Dios, y me acordé de las promesas a mi Dios, y me acordé de mi servicio a Dios. ¿Qué está haciendo el profeta de Dios en el vientre del gran pez? ¿Qué está haciendo el siervo de Dios comido por un pez? Es lo que tiene que haberse preguntado. Si tú te fijas muy bien, aquí vemos lo que el proceso de arrepentimiento, cuando Jonás comenzó a ver las cosas como Dios las vio. Ahora Jonás vuelve en sí al verse allí en el lodo, en el fango cenagoso. Y note muy bien que cuando pienso en el arrepentimiento, y quiero compartirte este pasaje que me gusta mucho, que está en segunda de Corintios, disculpe, segunda de Corintios capítulo 7, si me puedes acompañar por favor en tu Biblia, porque es muy importante, segunda de Corintios capítulo 7, para poder definir de una manera correcta el arrepentimiento, para poder mirar la palabra, porque cuando la Biblia nos habla del arrepentimiento, la Biblia nos menciona que hay dos tipos de tristezas, hay dos tipos de manera de enfrentar nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Mire cómo dice segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al versículo 11, porque yo quiero explicarte esta gran verdad para poder entender el proceso que está enfrentando Jonás. Dice allí en segunda de Corintios 7, 9 al 11, dice la palabra, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados es entristecidos, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
En la mente de Pablo hay dos maneras de enfrentar el dolor, la tristeza, la culpa, el remordimiento, el pecado. Si tú te fijas muy bien, hay una tristeza según Dios y hay una tristeza según el mundo. No toda tristeza es arrepentimiento. No toda lágrima cuando pecamos significa que nos hemos arrepentido. En la mente de Pablo hay una tristeza según Dios, como dice allí versículo 9. Fuiste contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios, según Dios. ¿Y qué es ser contristado? ¿Qué es ser entristecido? ¿Qué es la tristeza según Dios? Es cuando entendemos que lo que estamos haciendo es que cuando entendemos que la conducta que estamos tomando es ofensiva delante de Dios, es cuando tú te das cuenta que estás ofendiendo a Dios. ¿Cuánta gente dice, no, si me arrepentí? Pero no lo está diciendo porque pecó contra Dios. Yo visité muchos años y tuve un ministerio carcelario por muchos años y normalmente cuando conversábamos con los presos, con los internos, ellos decían, no, si yo estoy arrepentido, no, si yo cambié, no, si yo entendí la lección. Y salían y a la semana ya estaban de vuelta. Y uno les decía, ¿y qué pasó? No, es que, y siempre les puse. Es súper fácil cuando te pillan en la mentira, cuando te descubren en la mentira, pedir perdón. Es súper fácil cuando el adúltero lo descubren en el adulterio, pedir perdón. Es fácil para el ladrón decir lo siento cuando está preso y encadenado. Es fácil cuando el pecador es descubierto decir que lo siente. Pero la tristeza según Dios es cuando sentimos la culpa, es cuando sentimos el remordimiento, el peso de fallarle a Dios. El peso de fallarle a Dios, cuando sentimos la culpa de haber ofendido al Señor. Esa es la tristeza, le estoy fallando a Dios, darse cuenta de lo que estamos haciendo. Eso nos guía a un arrepentimiento verdadero. Pero, ¿cómo es la tristeza según el mundo? La tristeza según el mundo, dice allí versículo 10, produce muerte. La tristeza según el mundo es cuando pides perdón, dices lo siento, pero no porque le fallaste a Dios, no porque ofendiste a Dios, no porque estás haciendo cosas mal y te sientes mal por haberte alejado de Dios, no, sino porque estás pagando las consecuencias. Porque estás pagando las consecuencias de tu mal. Un ladrón robó, disfrutó el dinero, pero cuando lo atraparon y ahí recién fue preso, dice, me arrepiento. ¿Y por qué no te arrepentiste antes? ¿Por qué acaso no te diste cuenta antes que estabas haciendo algo malo? El hombre lo sabía. Él sabía el mal que hizo, pero aún así prefirió vivir los réditos de su maldad. Y ahora cuando está pagando las consecuencias, ahora cuando está ahí en la cárcel pagando la amargura de su prisión, ahora siente tristeza, ahora llora y lamenta, dice, lo siento. No siente tristeza por fallarle a Dios, no. Esa es tristeza falsa, dice, tristeza del mundo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No todo lo siento, no todo perdón, no todo arrepentimiento es sincero y honesto. Tiene todo que ver con lo que sentimos en el corazón realmente. Me acordé de Jehová, dice Jonás. Me acordé de Jehová. Se dio cuenta que estaba lejos de Dios, se dio cuenta que estaba alejado de Dios. ¿Cuánto te duele a ti? ¿Cuánto me duele a mí alejarme de Dios? ¿Cuántas veces somos tan insensibles? Ah, no importa si de ahí me arrepiento. Ah, después nomás, no te preocupes. Más rato me arrepiento, si de ahí oramos. Una copita más nomás, no se preocupe. Un cigarrito nomás, de ahí oramos, de ahí cambiamos, de ahí vamos a la iglesia. No, todavía no me quiero convertir, no ve que todavía quiero disfrutar. ¿Qué dice el fornicario? Una fornicación más nomás. Vamos al motel nomás. De ahí cambiamos, de ahí nos arrepentimos. Si Dios nos va a perdonar igual. Y al final después te descubren, ay, lo siento, perdóname. Pero no fue porque pecaste contra Dios, no. Fue solamente porque te descubrieron en tu falta. Eso es tristeza del mundo. Tristeza según Dios es cuando tú entiendes que le has fallado a Dios, cuando tú te das cuenta en la posición que te encuentras, cuando te das cuenta que estás ofendiendo a Dios. No toda tristeza, según Pablo, es justa.
Ahora, si tú te fijas muy bien, no esperes aprendiendo en el libro de Jonás, no esperes llegar al vientre del gran pez para darte cuenta recién del pecado que estás cometiendo. Cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez, allí se lamenta, allí se da cuenta, pero se acuerda de su Dios. Se acuerda de su Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice Jonás 2:7, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Te fijas, mi hermanito? ¿Te fijas muy bien? Y si volvemos a Jonás, por favor, si volvemos a Jonás para ya terminar los últimos versículos del capítulo 2, fíjate muy bien las palabras de este hombre. Cuando dice allí, me acordé de Jehová, me acordé de mi Dios, me acordé de mi Padre. Dice allí en versículo 8, y mi oración, 7, disculpe, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8, el convencimiento que llegó Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Allí Jonás se da cuenta cuán bajo ha caído. Allí, con el verdadero arrepentimiento, entonces Dios escucha la oración de su siervo. Cuando Jonás se acuerda de Dios, cuando Jonás entiende que le ha fallado, cuando Jonás se da cuenta que a quien ha ofendido, entonces mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La presencia de Dios. Nota cómo se dice versículo 4, tu santo templo. Versículo 7, tu santo templo. Jonás se da cuenta que ahora está en la presencia de Dios. Eso es lo que hace la oración y el arrepentimiento. Nos ponen en la presencia de Dios. Nos ponen delante del Señor. Ahora se da cuenta que lo que Jonás seguía era una vanidad ilusoria. Todo lo que se trate de hacer poniéndonos lejos de Dios, hermano, es una vanidad, es algo vano, sin sentido, es una ilusión. Creer que voy a huir de Dios, apartarme de su obra. Jonás se da cuenta ahora, huir y pensar que por un barco me voy a poner lejos de Dios. Jonás recapacita y dice, es una vanidad ilusoria, era una ilusión, era algo falso, algo que no se puede. Ese era el pecado en la mente de Jonás. Sí, así es el pecado. El pecado es una vanidad ilusoria, porque el pecado te convence que haciendo tal cosa, que diciendo tal palabra, que comportando de tal manera, que haciendo tal cosa, tú vas a estar bien. Por eso es que el mentiroso sigue mintiendo, porque se protege la mentira. Por eso el adúltero, por eso el fornicario sigue fornicando, porque siente placer, porque crea un mundo donde cree que eso es correcto. Por eso que el ladrón, por eso que el vicioso cree que está bien, porque eso le protege, eso le hace sentir grato, eso le hace sentir bien, pero es una ilusión. Es una vana ilusión, es algo falso. Es una realidad que no existe. ¿Te acuerdas que la serpiente le dijo así a Eva? Cuando pienso en vanidades ilusorias, no moriréis. ¿Y qué pensó Eva? Ah, no vamos a morir. Dios nos dijo que moriríamos, pero no vamos a morir. Fue a contárselo a su esposo. Hay un animal, hay una serpiente que nos dijo que si comemos del árbol no vamos a morir. Y allí creímos y caímos embaucados. Allí le creímos a Satanás. Allí fuimos tras esa vanidad ilusoria. Y allí pecamos y nos alejamos, tal cual como Jonás, tal cual como el hijo pródigo, tal cual como grandes ejemplos en la Biblia. Creímos al pecado. Miramos como David a la mujer que codició de Urías. Preguntamos por ella, la tomamos, como Acán que miró los lingotes de oro. Pecamos, miramos, codiciamos,
creamos una realidad alterna, nos convencemos de que está bien, pensamos de que estamos haciendo lo correcto y no nos damos cuenta cómo vamos rumbo a la caída. Jonás reconoce que los que siguen esas ilusiones vanas terminan abandonando al Señor, su misericordia abandonan, el pecado hace que abandones al Señor. Jonás recapacita, se da cuenta de lo que ha perdido, perdió su comunión con Dios, abandonó al Señor y quiere recuperar su lugar de profeta, se compromete a retomar su misión, su adoración. Pagaré lo que prometí. Señor, yo te prometí servirte, yo te prometí amarte, yo te prometí buscarte, mira dónde estoy. Señor, ayúdame. Quiero cumplir mi promesa. Me pregunto, ¿has prometido algo a Dios? Cuando te bautizaste, ¿le prometiste algo a Dios? ¿Le habrás prometido serle fiel? ¿Le habrás prometido que a pesar de todo seguirías firme? ¿Le has prometido que predicarías tu palabra y que servirías a Cristo con gozo? ¿Cómo vas en tu promesa? ¿Cómo voy yo en mi promesa? Jonás, estando en el abismo de su vida, se recuerda lo que prometió. Todos tenemos promesas delante de Dios. Todos hemos dicho cosas delante de Dios y que muchas veces no la hemos cumplido. Que no la hemos cumplido. Y hemos sido como Jonás, que nos ponemos lejos y huimos de nuestra misión. Nos justificamos, ponemos excusas. Jonás recapacita. Jonás sabe que un verdadero arrepentimiento sin fruto es vano. Pagaré lo que prometí. Jonás, estando en esa condición, se acuerda de cumplir sus promesas. Fíjate muy bien. ¿Dónde está Jonás ahora? En el vientre de un gran pez, en el fondo del mar, al borde de la muerte. ¿Pero qué hace el Señor? ¿Lo miras ahí? Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Allí está siendo vomitado. Dios da la orden. Jonás termina echado en una playa, lleno de vómitos, de algas. Allí está sucio, maloliente, habiendo tocado fondo por sus rebeldías. Allí está, pero vivo, con un nuevo corazón, con una nueva misión delante de él. Jonás tocó fondo y Dios le dará una segunda oportunidad. Todo esto tuvo que pasar este hombre para darse cuenta de que no debía apartarse ni huir de Dios. Y así sucede conmigo, así sucede contigo, con nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que pasar cosas? Muchas veces tenemos que tocar fondo para recapacitar, para darnos cuenta a tiempo. Y como Jonás, me acordé de Jehová y nos acordamos de nuestro Dios y nos acordamos de las promesas de Dios. Así que, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento por lo que hemos visto hasta el momento? Entonces el verdadero arrepentimiento es cuando logramos ver las cosas como Dios las ve, cuando nos comprometemos con Dios a un cambio de vida. Si tú te fijas muy bien por el pasaje que leímos, hay dos tipos entonces de arrepentimiento. Uno, el según Dios, que eso da vida, y el otro es la tristeza del mundo, que en este caso lleva muerte. Y fíjate si hay un caso en la Biblia que nos muestra estos dos ejemplos, y aquí va a ser la última sección de esta enseñanza, es el caso de Pedro con Judas. Mira por favor en Mateo 26. Quiero mostrarte estos dos casos en la vida práctica, porque esto sucedió tal cual, sucedió tal cual. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Mateo capítulo 26, versículo 75, porque hay un caso increíble que nos muestra esta gran verdad, estos dos tipos de arrepentimiento, para que hagamos la distinción. Porque si tú te fijas muy bien, Jesús anunció la caída de sus discípulos. Jesús le dijo a Pedro que iba a negarlo. Jesús le dijo a Judas que hiciera más pronto lo que tenía que hacer. Si tú te fijas en Mateo 26, 75, Jesús está preso, a Jesús lo están golpeando, Jesús está en el juicio. Entonces mira a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera,
lloró amargamente. Mira lo que dice ahora. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Te das cuenta? Dos hombres que pecaron, dos hombres que fallaron, dos hombres que ofendieron profundamente. Pedro negó, juró con maldición. Sí, maldijo el nombre de Jesús. Pero cuando fue confrontado, se acordó de lo que Jesús dijo. Cuando fue confrontado, Mateo 26:75, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Te fijas muy bien? Un día Juan el Bautista dijo, hemos citado mucho este pasaje, pero Juan el Bautista dijo un día en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí tenemos a Pedro, aquí tenemos a Judas. ¿Cómo lo vemos? Pedro llorando amargamente, Pedro sintiendo el dolor y el peso de haberle fallado a Cristo. ¿Cómo vemos a Judas? Con dolor. Dice la palabra ahí arrepentido, aunque la palabra significa culpa, remordimiento, más que arrepentimiento. Él tira las piezas, él devuelve el precio del apreciado. Pero nota la decisión de Judas. Judas tomó la peor decisión posible. Arrojó las piezas de plata, salió y se ahorcó y se mató. ¿Cuáles fueron los frutos de Judas? La muerte. No cambió, no recapacitó, no pidió perdón a Dios. Solamente entendía que había entregado sangre inocente, que había hecho algo malo, que estaba pagando las consecuencias de eso, pero no buscó un cambio delante de Dios, no buscó pedirle perdón a Dios, no buscó la reconciliación con el Señor y tomó la peor decisión posible. Por otro lado, Pedro salió fuera y lloró, salió fuera avergonzado, pero días después lo vemos puesto en pie en el templo, predicando la palabra en el día de Pentecostés. Le predicó a miles, se bautizaron como 3,000. ¿Cuántas cosas sucedieron en aquel día de gloria? Hacer frutos. ¿Te das cuenta el caso? Dos hombres. Los dos le fallaron a Jesús. Los dos hicieron cosas horribles, los dos hicieron cosas muy malas, pero uno reaccionó con arrepentimiento, cambiando, sintiéndolo, llorando y buscando un cambio de vida, fruto de arrepentimiento. Y el otro tomó el camino fácil, prefirió matarse y no enfrentar su culpa, no enfrentar su dolor, no ir delante del Señor y tratar con Él, como lo hizo Jonás, como lo hizo Pedro, como lo han hecho muchos otros, como lo he hecho yo, como lo has hecho tú. Porque pecamos, porque fallamos constantemente, porque ofendimos a Dios constantemente. Pero ahí están los siervos de Dios, que nos levantamos, que nos ponemos a cuenta con Dios, que vamos a tratar con Él, que nos reconciliamos con el Padre. Esa es la diferencia radical, mi hermano. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, decisiones que te acerquen a Dios, decisiones que muestren que estás cambiando. A Dios no le importa tanto las veces que cae, hermano. A Dios lo que le importa son las veces que te levantas, que te arrepientes, que cambias. Eso es lo que a Dios le importa realmente. Cuando entendemos la lección. Si tú te fijas muy bien, el libro de Jonás es el libro del arrepentimiento. Sí, el libro de Jonás es el libro del arrepentimiento. En el libro de Jonás todos se arrepienten. Se arrepienten los marinos, se arrepiente Jonás en el vientre del gran pez, se arrepiente Nínive. Se arrepiente hasta Dios. Se arrepiente hasta Dios, cambiando de decisión, dice ahí en el capítulo 3, lo vamos a ver.
Todos se arrepienten en el libro de Jonás, todos. Hasta el Señor se arrepiente. Jonás 3:10. Entonces aprendemos que en el libro de Jonás es el libro de las segundas oportunidades, es el libro de las segundas decisiones, es el libro de los cambios, es el libro del arrepentimiento, es el libro de la misericordia de Dios. Dios está esperando por ti, hermano. Si tienes un pecado, si tienes alguna situación, si tienes algo que tratar con Dios, tal vez este es el momento para pedirle perdón a Dios y tratar con Él en lo íntimo, en lo secreto, y buscar esa reconciliación que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Seguimos el próximo jueves. Vamos a entrar al capítulo 3 ya, para ver ahora el arrepentimiento de Nínive. Ya Dios trató con su profeta, ya Dios trató con los marineros. Ahora Dios va a tratar con la pecaminosa ciudad